a Dios a los hombres, como usted quiera. Es acercar a Dios a los hombres. Ese es su eje. Segundo, enseñar la verdad e interpretar la palabra de Dios. 3, llamar a los que no son justos al arrepentimiento. 4, recibir revelaciones y direcciones del Señor para su pueblo. 5, denunciar los pecados y anunciar salvación. Esos son así 5 a grandes rasgos lo que serían un poco las funciones del profeta. Por ahí coloqué este texto que está en Joel capítulo 2 versículo 28-29, que alguien lo puede buscar. ¿Por qué lo coloqué? Porque también hemos tenido argumentos en nuestra misión donde algunos directivos, recuerdo, no voy a dar nombre de él, se paraban y decían: no, el último profeta fue Juan el Bautista, no hay más profetas, y yo no quiero nada. Este texto dice lo contrario. Joel capítulo 2 versículo 28-29. Pero sin embargo hemos recibido discursos eso en público, en asamblea, donde hay pastores que dicen: no, el profeta llega hasta Juan el Bautista y de ahí no hay más profetas. Bueno, entonces veamos qué dice este texto. Y esto habla de la continuidad de la función profética, no así del ministerio profético. ¿Qué lo encontró? Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta palabra se cumplió ¿cuándo? En el derramamiento de los ciervos en el aposento alto. Juan el Bautista ya no estaba y seguía la actividad profética, es decir, la continuidad profética. Ahora si nos vamos al libro de Efesios capítulo 4, en el versículo Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29 al 32. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Paremos un poquito ahí. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo, años 60, por ahí, más o menos. Es decir, sigue la actividad profética. No terminaron con Juan el Bautista. Es decir, la actividad profética tiene continuidad. Pero no será que lo dice la palabra respecto a que donde se toman de eso de que el último profeta fue el Bautista, porque él fue el último en proclamar la venida de Cristo. Después de que no tiene ningún profeta proclamó la venida de Cristo. Claro, lo que nosotros, más adelante vamos a ver que en este caso la figura del discurso profético ha cambiado. No es la misma del Antiguo Testamento ahora, porque el Antiguo Testamento tenía una revelación y hoy día lo que el profeta hace es tomar de lo revelado, en este caso, comentar, recordar, refrescar. Entonces eso es importante también entenderlo. Pero insisto, hay expresiones y ahí es donde como misión, y el pastor acá es lo que él nos hace notar, a veces no nos ponemos de acuerdo. Unos piensan una cosa, profesan otra, y al final hay una discusión en relación a este tema, y no fuera nada la discusión, la confusión que esto genera. Porque una cosa es que discutamos o conversemos el punto, pero el tema es la confusión que se crea, sobre todo con aquellos de los cuales el Señor nos hace responsable. A veces comemos alimentos delante de los nuevitos, de los pequeñitos, teniendo discusiones teológicas. Como dice el apóstol Pablo, metiéndose en cosas que ni siquiera entienden, ni siquiera conocen, hablando de los ángeles y de cosas que no están al nivel de las personas que son pequeñas espiritualmente. ¿Y eso ayuda a su comprensión? No, empeora, porque lo que hace al final trayendo una tremenda confusión. Entonces, estos textos más bien los entrego como una confirmación de lo que sería la continuidad de la actividad profética dentro de la iglesia. Que si bien es cierto, cambia obviamente el sentido después del Nuevo Testamento, que no es la misma actividad profética. Continúo leyendo, nos falta ahí. Si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El 29-32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Es decir, ningún profeta está inconsciente como un títere, ¿no es cierto? Como en trance. Eso no sucede. Y de ahí van a suceder muchas cosas. Desde ese texto, si nosotros comenzamos a analizar, pero lo vamos a esperar más allá, se van a desprender muchas cosas que han sucedido
de las cuales el profeta muchas veces no digo profeta, el instrumento no se hace cargo. Porque insisto, ¿y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, danza, gritos, volúmenes. Eso está en control del profeta. Pastor, incluye también dentro de eso la intención que tiene el profeta, el conocimiento que tiene el profeta, luego el instrumento respecto de esa persona, y ahí se confunden también las palabras, la profecía que entrega. Mire, es que quiero ir paso a paso porque tenemos solo un poco de tiempo, pero es un tema que vamos a apuntar. ¿Quiénes son instrumentos? Porque incluso profeta e instrumento son cosas totalmente distintas. El profeta sería el que tiene el ministerio profético. El profeta o el instrumento no necesariamente tiene ministerio profético, pero aún así puede profetizar. ¿Entienden? Es súper importante aclarar eso. La figura en el Nuevo Testamento cambia, por lo que ya decía el hermano Ramón. La connotación de la profecía es distinta. Ya no hay una revelación, porque ya todo está todo revelado. Entonces, cuando alguien nos sale con el cuento, no es que tenga una revelación de Dios, no. Es que está revelado. Está revelado. Claro, entonces ahí es donde ya pregunto, ¿quiénes reciben del Señor? ¿Qué más? Levanten la mano, pues no se hagan la guagua. 1, 2, 3, ahí, 4, tengo ahí 5, 6, 8, 9, 10. Bien. Y les pregunto a esos que reciben del Señor, ¿usted sabe hasta dónde habla Dios y hasta dónde habla usted? Amén. Eso lo tiene claro. Pero después vamos a analizar por qué al final terminamos hablando más de lo que Dios dice. Eso lo vamos a analizar. Y lo otro, el vocabulario. El vocabulario que se usa para profetizar. Entonces vamos ahí, y ahí nos vamos a ir deteniendo un poco después en eso. Hablamos de las funciones del profeta, también aquí un poco hablar de la definición de lo que es una profecía. Escuche, definición o diferentes definiciones de el don de profecía. Hablar desde la mente y el consejo de Dios. 2. La profecía pone las intenciones y propósitos de la mente de Dios en las palabras que para todos puedan ser entendidas. Es decir, si Dios usa a un chileno para profetizar, no va a hablar en inglés, va a hablar en español. ¿Ah? Chilenses. Entonces, ¿por qué les digo esto? Los que hemos nacido en el Evangelio, yo soy ese que alguien dijo, nació en la casa cristiana. Yo nací en un lugar cristiano. Y como nací en un lugar cristiano, muchos episodios, también nuestra casa, hubieron muchos años de la casa de oración, estaba al lado de nuestra casa. Por lo tanto, si llegaba una visita, de cajón que ese venía a la casa local. ¿Ah? Y al sillón con nosotros. Entonces, mucha gente del campo, algunos con mucha cultura, otros sin cultura, un vocabulario pobre, mala dicción. Entonces yo siendo niño, escuchando a ese hombre profetizar, le decía, Dios, ¿por qué esa persona habla mal? Porque la interpretación que uno tenía del conocimiento, está hablando Dios. Pero sin embargo, la persona tenía problemas de oratoria y hablaba muy mal cuando transmitía lo que era la profecía. Y ahí uno comienza a entender que es imposible que Dios, no es que sea imposible, Dios no va a hacerte hablar en otro idioma si tu corazón no tiene esa información. Entonces, si la persona que va a profetizar no sabe pronunciar la L o dice R, la profecía va a venir por la R. ¿Entiendes, no? Va a haber una mala pronunciación de eso. Y uno dice, pero ¿cómo si Dios es lo que está usando a esa persona? Y esos casos los vimos muchísimas veces. Muchísimas veces. Entonces acá es importante entender que el don de profecía es hablar desde la mente y el consejo de Dios. La profecía pone las intenciones, escuche bien, y propósitos de la mente de Dios en palabras para que todos puedan ser entendidas. Si tuviéramos que, nosotros, mire, aquí hace la diferencia entre los dones que debe tener un profeta, pero cuando habla de esto habla del ministerio profético. Y por ahí al ministerio profético se le podrían adjudicar muchos dones, es decir, muchas habilidades que pudiese tener, no tan solo el don de profecía, porque vemos, por ejemplo, a un Elías. Vemos a un Elías, ¿no es cierto?, haciendo descender fuego del cielo, es decir, señales, maravillas. Vemos a un Eliseo resucitando, pero también
orando para que engendre un hijo la mujer y después ese mismo hijo lo termina resucitando. Es decir, vemos muchos dones manifestados en esos ministerios del profeta o el profeta que tiene como oficio el ministerio. Entonces el profeta sigue siendo un mensajero de su palabra, posee cualidades de intercesor por el pueblo ante Dios. Si leemos, por ejemplo, Jeremías 42:2, nos encontramos con un grupo que fue un remanente pequeño que llegó a Jeremías y le dijo, bueno, queremos que consulte a nosotros por Jehová. Jeremías le dice, bueno, 10 días. 10 días, y en 10 días volvió con el mensaje, y ¿qué es lo que hizo? Traer la palabra profética para estas personas. Es decir, al final el profeta intercede. En el caso de hoy, usted no necesita un profeta. Para eso, ¿entiendes? Para acercarse a Dios, para pedir una respuesta. Pero seguimos un poco dependiendo de eso. Porque Dios te da una respuesta por el mensaje de la palabra. Un sueño, una visión, circunstancia. Pero aún la persona está esperando que alguien le ponga la mano y le diga lo que necesita hacer. Entonces, si caemos en esa dinámica, estamos al final retrocediendo en vez de avanzar, porque hoy día no necesitamos un intercesor para eso. No. Usted ahora se acerca al Señor y usted mismo puede pedir por su situación particular. Lo que tenemos que aprender es a identificar, amado, cuando Dios te responde, porque puede usar muchas formas para responder, aún hasta la oposición puede utilizar para responderte frente a esa situación. Entonces, ¿qué significa profetizar? La definición más sencilla sería hablar bajo la influencia y la inspiración del Espíritu Santo en el idioma propio del que habla. Se lo vuelvo a repetir. La definición más sencilla sería hablar bajo la influencia e inspiración del Espíritu Santo en el idioma propio del que habla. Ahora vamos a hacer algunas observaciones al considerar. La profecía no es el resultado de la premeditación. Ahí donde el hermano mi hermano Leo hablaba. A veces lo que conocemos de esa persona es lo que manejamos. Aquí también hay un tema de emociones. Si la persona llora, eso me da acceso como profeta a cambiar un poco el procedimiento, a actuar, ¿me entiende? A entrometerme en las emociones. Por eso es muy importantísimo, amado, comprender, entender. Entonces, la profecía no es el resultado de una premeditación, deducción o raciocinio, pues no procede de la mente, sino del espíritu del individuo. 2. La profecía es sobrenatural. Es una manifestación del Espíritu Santo. Podemos buscar 2 de Pedro 1:21, 1 de Corintios 12, 7 al 11. Uno 21. ¿Quién? ¿Acá? ¿Listo? ¿Acá? ¿Sí? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, vuelvo a repetirlo. La profecía es sobrenatural, una manifestación del Espíritu Santo. Es decir, ninguno de estos hombres que recibieron la palabra profética hablaron por sí mismos, sino que fueron inspirados por el Espíritu del Señor. Si hay algo, mire, que les juega más en contra del profeta, los que reciben, otra vez vuelvo a preguntar a los que reciben, lo que más les juega en contra son las emociones. Y está el dilema, ¿será Dios? ¿No será Dios? Y ahí estamos. ¿Será? ¿No será? ¿Eres tú, Señor? Hay un libro interesante de Lorenz Canigan, el fundador de Jukun, se llama ¿Eres tú, Señor? Y ahí uno aprende un poco a visualizar con más claridad lo que tiene que ver con oír la voz de Dios. Y algo fundamental. Para mí todo cristiano debe oír la voz de Dios. La voz de Dios no es exclusiva del que es un instrumento. Todos debiéramos oír la voz de Dios. El otro texto estaba en 1 Corintios 2, de 7 al 11. 1 Corintios 12, 7 al 11. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente.
A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. A alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. ¿Sigo leyendo? Hasta el 11. A uno le da el poder para hacer milagros, a otro la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. ¿Qué versión sería esa? Traducción viviente. Ya. Viviente. Ya. Entonces, la profecía es sobrenatural, una manifestación del Espíritu Santo, y ahí confirmamos con estos textos. Leo específicamente el 10 de lo que acaba de leer nuestro hermano. Dice: a otro el hacer milagros, y a otro profecía, diversos, y a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. El punto 3, el ejercicio de este carisma o de este don no hace profeta al que profetiza. El oficio del profeta reúne, además del don de profecía, otros dones y un llamado divino y una vocación divina. Por eso decía que un instrumento no porque profetiza es profeta. Es un instrumento, es un medio. Incluso cuando Jesucristo, por ejemplo, le habla a sus discípulos y le habla acerca de los falsos profetas, muchos hemos un poco canalizado o enmarcado ese texto como falso profeta a la manifestación. Pero recordemos que el profeta es el que comunica el mensaje de Dios. Entonces todos los que se paran en un púlpito o en la calle a predicar, ¿qué serían? Profetas, porque lo que están comunicando es la profecía escrita que tenemos. Entonces Jesús también le dice a ellos que tengan cuidado con quienes profetizan una palabra pero no la viven. Eso te hace falso. Enseñar la palabra, profetizarla y no vivirla, te hace un falso profeta. Porque estás comunicando un mensaje que tú no vives. El 4 dice: el don de profecía no necesariamente no es precisamente un don de revelación. Por eso ahí hablamos y apuntamos lo que decíamos delante. La función profética antes del Antiguo Testamento tenía como objetivo la revelación. La revelación. Hoy, lo que el profeta, por ejemplo, siempre hablamos de esto, un profeta o un instrumento de hoy debe tener un conocimiento escritural. Y no que profetiza textualmente las escrituras, no. Tiene que llenar su corazón para que el Señor use de lo que está ahí para hablar. O si no, va a terminar hablando cosas descontextualizadas, desconfiguradas. Incluso dentro de la forma siempre hablamos de que una profecía debe ser analizada a la luz de las escrituras. Debe ser analizada. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que estar lleno de la palabra del Señor. Es parte de esa responsabilidad del profeta. Entonces, hoy día la figura profética, insisto, no trae una revelación. Todo está escrito. Por lo tanto, lo que va a hacer muchas veces tiene que ver con otras cosas puntuales, amados. Pero siempre digo esto: en las escrituras nosotros nos encontramos con 400 y muchos años más donde hubo silencio, donde no hubo profeta. Entonces siempre menciono esto. Una iglesia no es más espiritual porque tiene más profetas o porque hay más manifestaciones. La iglesia más corrompida de las escrituras era Corintios. Y era la élite de la manifestación. Si usted, miren, todos estos que le gustan andar de iglesia en iglesia buscando vigilia, eso iban a Corintios. Los que les gusta la manifestación, poner la cabeza para que le abren, fuegos pirotécnicos, de todo, iban a todas las reuniones de Corintios. A todas. Pero también, si analizamos obviamente este texto, nos vamos a dar con una iglesia que estaba muy ajena de la palabra. Y no es porque no recibían mensajes, no vivían en la palabra, ajenos de amor, ajenos del verdadero amor de Dios. No había aplicación en su interior, y no es que prejuzguemos, porque seguramente hoy día en nuestras iglesias también tenemos gente que convive, pero acá había un sinvergüenza que estaba acostándose con su madrastra. Y esas cosas se toleraban en el interior de la iglesia, pero había un fluir de la manifestación extraordinaria. Es la iglesia donde más manifestaciones había, donde el Espíritu Santo, amado, hizo manifiesto todos los dones de la iglesia. Todos los dones que existen estaban muy plasmados en la iglesia de Corintios. Entonces, una iglesia espiritual no es la que más se manifiesta o la que tiene más manifestaciones.
¿Por qué? Y le digo esto a la gente, entre menos profecía haya, más vive la gente en la palabra. Por lo digo al revés, entre más vivamos en la palabra, menos necesidad va a tener Dios de levantar a alguien para decirte algo. Si les pregunto hace cuánto que el Señor no les ha hablado varios aquí, a ver, ¿cuándo fue la última vez que el Señor les habló? No sé, pues digamos usted, pues. ¿Se da cuenta? No me hicieron la diferencia al tiro por un profeta, no digamos usted, pues. Usted tiene que saber cómo se comunica con Dios. Porque uno hace esa pregunta a la gente, no, la última vez que me habló el Señor en la vigilia hace el año pasado. O sea, ¿quién quiere tener una relación así? Mejor me separo. O sea, que si se busque a otro, si yo me voy a hablar una vez al año, no, que se busque a otro, no me interesa vivir así. Dios desea hablar con nosotros todos los días. Y algunos sinvergüenza esperan venir a la palabra para que el Señor les hable. O tome un profeta en una de esas, porque cuando se levanta el profeta le empiezan a clamar al Dios. Se ponen espirituales con el corazón humilde. Y la pobre sangre de Cristo empieza a chorrear aquí por la reunión porque dice, tu sangre se... Hay como un sacrificio en medio del culto. Y todavía uno escucha, insisto, tómenselo con humor, pero todavía escucha ese tipo de expresiones, amados, usando la sangre de Cristo para justificar muchos de nuestros pecados. Muchas de nuestras faltas. 5. La profecía no es el resultado de una coacción. ¿Qué es lo que es coacción? Coacción, ¿alguien sabe? Yo tampoco. ¿Ah? Escuche, coacción es fuerza, violencia sobre una persona. La profecía no es el resultado. Dios no obliga a alguien a obedecer. Dios no obliga a alguien a que profetice. Dios no obliga a alguien que actúe. Por eso que leíamos en el principio, el Espíritu de Dios está sujeto al Espíritu del profeta. Y ahí es donde aparcamos este punto. El volumen de la voz, los ademanes con el cuerpo, esos son productos de nuestra naturaleza. De nuestra naturaleza. No proviene del Señor. Yo decido hacer eso. ¿Se le acabó la música? Como que le cambió la cumbia al hermano. Ya no puede hacer. Dependiendo de la música le hace. ¿Sí o no? Es que mire, es tan preocupante, se lo digo así. Yo le digo a mi esposa y ella me dice, pero papi, ¿cómo tanto? Da pena ver videos hoy día en las redes sociales, donde usted ve 20 personas aquí, en unir, venir, allá, acá, chocando entre ellos. Experiencias como tales, por ejemplo, recuerdo haber estado en una iglesia, después de haber predicado, pasaron como 20 personas a ungirse, y me pasó algo muy particular. En esa punta, al medio de allá, pasaron 3 cosas con 3 jóvenes que están ahí. Cuando las comienzo a ungir, empiezan como culebras a retorcerse. Yo no experimenté absolutamente nada, mientras que otras lo logramos ministrar. Terminado eso, el culto ya estaba finiquitado, porque tienen una capacidad de que el culto se alargó como 40 minutos, 2 horas más. Se para un chico y se gana una esquina y empieza con las manos a hacer gestos, y esas 3 muchachas se paran a hacer un espectáculo y chocaban entre ellas. Entonces le digo al hermano que está al lado mío, no tenía idea que era hijo del pastor, era yerno del pastor, yo le dije, hijito querido, ¿quién da fe de estas niñas que andan haciendo esto? El Espíritu Santo, me dijo. Oye, qué raro el Espíritu Santo aquí, le dije yo, porque en mi iglesia no andan jugando a cabezazos los profetas, le dije. Y como que me quedó mirando medio enojado. De ahí se paró una chica enfrente mío y me quiso tocar. Le dije, tócame, atrévete a tocarme. Y te caes. Atrévete a tocarme, ósate a tocarme. Entonces, amado, hay un espectáculo permanente donde las personas están conscientes de lo que hacen. Ningún profeta, después de haber profetizado, puede decirle a usted que no sabe lo que Dios le dijo. Hay casos donde, por el tema del volumen, de la oratoria de la persona, usted puede no haber escuchado la profecía. Usted se puede acercar al profeta y se la puede repetir, no textualmente, pero sí le puede repetir todo lo que Dios dijo en la idea y el texto. ¿Hacemos eso? No, a veces no hacemos. A veces dejamos correr. A veces dejamos que eso siga su curso. Y como sabemos el comportamiento de la persona, permitimos que eso suceda. En otro caso me di cuenta que visitaba una iglesia con mi mamá y el hermano que la ungió vi que se le arrancaron las manos.
a ese profeta sucio. Se le arrancaron las manos, es decir, puso las manos donde no debía. Después de eso, se levanta en medio de reunión y me señala desde una banca y me dice: siervo, ven que te quiero hablar. Yo le dije: no te creo nada, sin vergüenza, le dije. Y la Susana me decía: oye, anda, el Señor te quiere hablar, me dijo. No sé, ella así me dijo. No te creo nada, sin vergüenza. Y la persona que estaba hablando conmigo me dice: no vaya, me dice. Y ahí me bajó una unción de enviar. ¿Ah? De que, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que me da rabia? Que ustedes saben que ese hombre anda haciendo pura estupidez y no lo paran. Y escuchó a alguien que estaba en el púlpito, se bajó, lo tomó y lo arrodilló y lo llevó adelante. Entonces, amado, estas cosas han hecho que haya tal grado de desconfianza, de incertidumbre, donde al final después metemos a todo en un saco y comenzamos a referirnos de todas las personas iguales. Pero eso pasa porque también no tenemos la capacidad de discernir, de entender, de comprender. Entonces Dios nunca va, amado, a obligar a tomar a la fuerza a alguien y este está como en una especie de trance. No. La profecía no funciona de esa forma. No es el resultado de una coacción, no es el resultado de violencia, de fuerza sobre una persona. El Espíritu Santo, al profetizar, lo que sucede es una colaboración entre el Espíritu Santo y el espíritu humano. El hombre es un instrumento del Espíritu Santo de modo de colega, socio, racional, libre, cooperador y por lo tanto responsable. Es decir, es responsable de lo que va a decir. Es responsable de todo lo que Dios está diciendo. Veamos qué dicen estos dos textos. 1 Corintios 14, 31 al 32 y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 20. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y dice: podéis profetizar todos uno por uno. ¿Para qué? Para que todos aprendan. Es decir, amado, eso quiere decir que alguien, cuando es llamado a esta administración profética, no lo va a hacer en perfección. Va a tener que aprender en el ejercicio y aún con la experiencia de quienes llevan más años en el tema profético. Es tan poderoso lo que habla el texto, amado, de las Escrituras. Es tan poderoso la profecía, la manifestación, el ejercicio profético, porque habiendo un pecador en medio de ese ambiente profético, habiendo un pecador en el interior, ese pecador es, amado, convencido. Es decir, llega a tal punto que el Espíritu Santo lo acusa. Pero hoy la gente, ¿qué siente con respecto a las manifestaciones? La gente que nos visita, ¿qué siente? Pánico, terror. Recuerdo un caso, y no quiero mencionar a la persona, pero ya no está en la misión. Me costaba lidiar con que esa persona visitáramos una casa, por ejemplo, porque había un nivel de decibeles en la forma en que gritaba en una manifestación. Entonces uno lo encontraba totalmente absurdo, amado. Un nivel de griterío donde uno dice: bueno, ¿esto realmente proviene de Dios? Proviene, pero la persona tiene que aprender a tener dominio propio, pues, para saber que eso no es realmente correcto, no corresponde de esa forma. Entonces, hay gente que, por ejemplo, tiene mala experiencia en la iglesia porque llegan y justamente se encuentran a veces con un espectáculo de este nivel. Hay gente que no quiere seguir yendo a la iglesia. Hemos tenido personas en la congregación que han venido y la aceptación es que no, es que yo fui a una iglesia una vez. ¡Ay, la gritería que tenían ahí! Un escándalo. Muchos tienen que recordar al pastor Ricardo Cid, al pseudo pastor Ricardo Cid, ¿no es cierto? Sí, era fantasía, no era oro. Pero ese hombre
congregaba, ¿a cuántas personas congregaba? ¿Alguien sabe, no? No, es que no me digan muchas. Estoy preguntando por una cifra. Los días domingos a las 10 de la mañana esa gente se daba cita cerca de la sinagoga ahí en Santiago, donde Chaparro tenía Curicó con Portales. 4.500 personas por reunión. Desde las 10 de la mañana el culto empezaba a las 4 de la tarde. 4.500 personas congregaban cada domingo, donde él comenzaba a gritar y se desataba una locura al interior de las reuniones. Una locura. Y ahí estaban todos los que votó la hora. Todos los que no oran, no se someten, esos que andan por todos lados. 4.500 personas. Yo dije, ¿qué será de este individuo? Bueno, tiene iglesia en varios lados. Ya no tiene las 4.500 personas, tiene un lugar con 100, 150 personas. Pero tiene iglesia en Argentina, en Brasil, en Perú, en todos lados. Es decir, con toda esa ¿cómo podríamos decir? La confusión que tienen dentro de esa iglesia, uno ve que hay gente que sí va tras eso. No les importa si hay una fundamentación, si hay palabras, si hay discipulado. Hay gente que busca solo el espectáculo, la pirotecnia. Por eso le digo que en la iglesia de Corinto estaban todos los que gustaba eso. O sea, no es un problema de hoy día. No es un problema de hoy día lo que tenemos hoy día como manifestaciones. Y lo digo de forma muy responsable. Estuve hace algunos días en el distrito Biobío y no sé si pasó en otro distrito, pero en una reunión de distrito de Dorcas, en un culto unido me parece mucho, problema de profecía. Problema de profecía. Gente hablando fuera del tiesto, diciendo cosas en nombre de Dios y no se hacen cargo. Entonces, ¿nos ocurre eso todavía? ¿Por qué nos ocurre? ¿Por qué nos sucede? ¿Por qué todavía nos pasa esa situación particular? ¿Ya leímos el primer texto? Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 20, ¿qué dice? No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Que llegue el micrófono primero. Primera de Tesalonicenses, dije, capítulo 5, versículo 19 y 20. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Eso dicen los dos textos? ¿Qué dice el que continúa? Examinarlo todo, retener lo bueno. Y ahora lea lo completo, por favor, lea los 3 versículos. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Claro, si nosotros, por ejemplo, solo tomamos el primer texto que leíamos, lo que nos está diciendo es que, por favor, no se meta con eso. Se puede meter en un lío, te está juzgando algo. Pero ahí el apóstol Pablo lo que nos está revelando en el texto es que toda profecía tiene una influencia del espíritu humano. Pastor, yo creo que eso lo habla de la mano lo que se enseñaba antiguamente de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo recuerdo cuando yo era pequeño, era el miedo era que si yo cuestionaba siquiera lo que alguien estaba profetizando, yo estaba blasfemando contra el Espíritu y no tenía perdón. Entonces se partía de esa base y estaba obligado a creer, porque si no, había una blasfemia contra el Espíritu y no había perdón. Entonces, si partimos de esa enseñanza, todo ahí para atrás va a partir mal. Claro. Ese versículo es clave para poder entender. Sí, lo que yo leí anteriormente también, o lo que leímos por ahí en uno de los pasajes, es que también ese cuestionamiento, bueno, lo podríamos llamar pesar los espíritus o discernir los espíritus, tampoco, amado, es algo libre, donde toda la iglesia pesa. No, está sujeto también a alguien que Dios le dio el discernimiento de espíritu. Entonces, cuando cada uno hace su trabajo y su función, no nos encontramos con una iglesia donde todo al final está empezando. Porque pasa en muchos lugares, lo digo, que hay gente que Dios se manifiesta y nos faltó el que se tiró al suelo a orar al tiro porque le generó duda o no le gusta. Y pasan, a veces esas decisiones pasan por temas personales, pero no porque necesariamente tiene el don de discernimiento. Porque ese cuestionamiento, ese examen, está sujeto a alguien que se le dio el don de discernimiento. Está sujeto esa manifestación a eso. Entonces también tenemos que tener cuidado, pero por eso es un tema muy responsable, porque parte obviamente desde arriba hacia abajo, y bien dice nuestro hermano. O sea, con ese piso, cuidado, no se levante contra el Espíritu Santo, entonces también es obvio que era
era un tema de reservarse y no decir nada. O poder decir, no sé, o mejor creemos todo. Bueno, dentro de eso todo algo tendrá que ser verdad. Sí, pastor, también a eso se sumaba el versículo examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Ya? A lo que decía el hermano, que era lo que se escuchaba también, se sumaba ese versículo. Es mejor examinarlo todo y tomemos solamente aquello que consideremos que es bueno. Ahora, ¿qué nos lleva o qué mentalidad madura conforme a Escritura nos lleva a pensar qué es lo bueno y qué es lo malo? O sea, ahí se produce también un problema. El hermano Leonardo parece que levantó la mano. Sí, no sé, quería, de acuerdo a su experiencia, en lo práctico. En lo práctico, teníamos una persona que se levantó, empezó a disfariar con una poesía. ¿Qué es lo práctico? ¿Cuál es el mal menor? ¿Lo paramos en el momento o dejamos que termine y después hacemos disciplina? Sí, mire, por un tema de madurez de la gente que está en la iglesia, nosotros debiéramos actuar después. Pero también de marcar un poco esa situación. Yo acá me reúno por lo menos una vez al menos, estamos reuniendo para trabajar con los profetas y hemos dado indicaciones. Y espero, bueno, el objetivo también es ir conversando persona a persona, porque es lo que preguntaba delante. Yo recibo eso. Y, por ejemplo, un día X nosotros hacemos llamados todos los domingos de la gente, todos los domingos. Y hemos ido mejorando la efectividad de eso. Por ejemplo, ahora dijimos, los que necesitan oración por un tema espiritual se ganan acá, a este lado, a la derecha. Los que vienen por un tema de salud se van a ungir acá. Para que el que vaya a ungir, ¿no es cierto? Porque esto no tenemos una bolita de cristal. Entonces empezamos por toda una esfera. ¿Será que está enfermo la carne? Y empezamos a orar por la carne, oramos por el espíritu, tendrá un problema, no sé, le pegó el marido. No. Entonces, para irnos a la segura, los que tienen problemas espirituales se ganan acá. Es una necesidad espiritual particular. Y hemos ido un poco trabajando en ese sentido. Entonces, como yo recibo del Señor, me toca un día que hay una señora que está lidiando con un cáncer y a mí me pasa así. El Señor me dijo, solo dile esto. Y la palabra que tenía que decirle decía, tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Nada, me bajé de arriba, hice una oración y le dije, esto dice el Señor. Los pensamientos que tengo acerca de ti son buenos y no son malos. Terminó el servicio, antes de despedirme, le expliqué si tenía alguna duda, le pregunté y le dije lo mismo. Esto es lo que Dios me muestra. Entonces, a veces, amados, añadimos cosas que Dios nunca nos dijo. Y eso pasa también porque el nivel emocional de la persona hay una sobrecarga y a veces se abusa de eso. Si vemos que hay un cliché ahí, ¿no? Y eso no cuestiona, amado, lo que Dios quiere hacer o puede hacer con alguien. Y ahí es donde yo aprecio lo siguiente. Uno sabe lo que Dios te dice y hasta dónde tienes que decir. O como pasa gente literalmente a probar. O sea, han pasado casos donde nosotros, por ejemplo, hemos preguntado, y ese ha sido un tema en la iglesia que hemos hablado. Nosotros porque hemos venido trabajando con la escuela, distintos eventos, entonces nosotros a la gente a veces le decimos, ¿por qué quiere que le ore? Algunos más osados te dicen, Dios sabe. Pero voy a terminar esta experiencia. Y resulta que lo que no tenía contemplado esa persona, que Dios sabía cosas que ella no pretendía hablar y le sacó los trapos al sol. Entonces hay gente que quiere jugar, en definitiva, con estos temas. Entonces, en particular, respondiendo a eso, lo ideal sería después, aparte de eso, porque hay que hablar con la persona, pero también desde arriba ordenemos el tema. Hay que corregir en relación a ese tema. Y sobre todo cuando las iglesias son más pequeñas, es mucho más fácil hacerlo en principio, antes que esto se comience a escapar de las manos. Arriesgamos nomás así la atmósfera del culto, ¿ya? Porque se tergiversa todo. Sí, o anticiparnos también a eso, porque también podemos anticiparnos. ¿En qué sentido? Que también uno va entendiendo cosas. Por ejemplo, Diego, gracias a Dios, está al frente del coro, entonces uno va viendo que, a ver, en la primera oración se nos da, porque también ese otro tema, el instrumento, si se pasa a ungir, ore específicamente por una preparación, pero no recorre la vida de la gente. Hace una oración donde no para. Y si le ponemos música, eso ayuda a que comience a generarse otra situación. Entonces estamos, antes de partir, yo me voy dando cuenta, entonces Diego le digo, no, para, o sea, no cantamos hasta que terminen de orar. Y si no cantamos, terminamos de orar, listo, no pasó nada. Entonces también son las condiciones las que se presentan estas situaciones. Entonces tenemos que también ir tomando cartas en el asunto. Y cuando digo prevenir, bueno, sé que esta persona tiene una situación particular, bueno, me voy a dirigir a él, le voy a hablar. Le voy a enseñar, porque también puede pasar por ahí.
ver una evaluación de su vida devocional. ¿Tiene vida de oración? ¿Tiene palabra? Porque son cosas que tenemos que revisar. ¿Cómo está su testimonio? Aún así, siendo un Balaam, puede que Dios lo use igual. Eso tiene que usted contemplarlo. Que Dios usó a Balaam, amado, cuando había determinado asesinarlo. Dios había determinado matar a Balaam, porque Dios le dijo que no fuera, pero él persistió y fue movido, ¿por qué? Por la recompensa. Porque Dios decide, ya anda, pero Dios había decidido matar a Balaam, y aún así, con todo eso, Dios usa la boca de alguien porque tiene el don. El tema es que Balaam tiene la habilidad. Balaam tiene la habilidad. Por eso le pregunté antes, ¿Dios no podría haber usado otro? Sí, podría haber usado otro. Y tiene que haber habido profeta, tiene que haber habido profeta. Pero Dios, amado, nos muestra que aún la boca del impío va a ser usada porque tiene la habilidad. Y Dios usó la boca de ese hombre para bendecir a su pueblo. Y puede ser eso, y alguien puede estar corrompido. Y yo lo explico de esta forma. Antiguamente uno iba al dentista, ¿no es cierto? Ya todo es desechable. Pero antes, cuando uno iba al dentista, el dentista tenía una cuestión así como un microondas, y las bandejitas eran de acero, ¿no es cierto? Todo era de acero. Te atendía, después mandaba todo para adentro. Y después volvía a usar eso mismo. Es decir, ¿sabe por qué? Porque la habilidad no es del instrumento. La habilidad es del Señor. Entonces Él toma, purifica, limpia, lo usa. Chao. Pastor, con respecto a eso, que el Señor toma el vaso, lo limpia y lo deja nuevamente. Y si el vaso persiste, voy a repetir lo que estoy diciendo. El Señor toma el vaso, lo limpia, lo usa, lo deja. Vuelve nuevamente a tomar el mismo vaso, lo limpia, lo usa. Pero y si el vaso persiste en contaminarse, Lo va a seguir limpiando. ¿Sabe por qué? ¿pero y hasta cuándo? Hasta O cuando sea, sea necesario. Mire, aceptando pero que escuche ese la instrumento respuesta. se siga parando cada vez que Él quiera. Escuche la respuesta. ¿Sabe por qué lo termina ocupando? Yo vi el caso de la pastora Rosario. Una pastora con 80 años, 85 años, 90 años, con un problema en la cadera. El Señor la siguió usando igual. ¿Y sabe por qué siguió usándola ella en esa condición? Porque el resto nunca obedecía y estaba dispuesto. Entonces el Señor va a usar a alguien por una necesidad particular. Si ese vaso se corrompe y no hay nadie más dispuesto, Dios lo va a usar, lo va a limpiar y lo va a volver a usar. Y conozco casos a lo largo de la historia. Recuerdo, Dios usó a un homosexual, sabía que iba, se corrompía, se prostituía, y venía y el Señor lo usaba. Y usted me dice, ¿pero cómo? Yo vi cómo Dios ese hombre usó para cambiarle pulmones a gente que ya estaba desahuciada por lo menos. Entonces, Balaam era un hombre corrompido. Y había muchos más. Habían 7.000 rodillas que no se habían doblado, y sin embargo Dios decidió usar a Elías, que tenía problemas de depresión, tenía problemas de identidad. Es decir, ¿por qué? Y lo dije acá, lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Entonces, en una necesidad, Dios va a limpiar un instrumento, lo va a usar. Lo va a usar hasta que realmente se dispongan los otros que debieron. Entonces también hay una responsabilidad colectiva. ¿De cuánto están dispuestos? Ya me dice el hermano Pato que hay que cortar, después continuamos. No, si estamos... no, si decía que estábamos 5. No, si estaba valiente, pero... ¿Qué pasa? No, si debe seguir usted, por favor. Es que estaba buena la pregunta, pero termina acá, ¿no? Se está bien. Pero regresa cómo el profeta sigue avanzando. No deberían avanzar en liderazgo, en nada. Si Dios, por ejemplo, si Dios está atrás, el profeta está atrás, porque está pegado, lo que van a tener en manos, haría una práctica. Dios lo usa, lo que voy a entender usted. Pero no podría, sería, ahí manténgase ahí, y si Dios lo usa, pero en la iglesia, ¿cómo? Porque está haciendo, a ver, se supone que... Uno tiene que regular el liderazgo. Eso lo regula el liderazgo, si esa persona va avanzando en oportunidades, en funciones. Y aquí, vuelvo a decir, el liderazgo a veces tranza la santidad con tal de tener a alguien que predique, con tal que haga esto. Y eso es lo que no debe suceder. Eso, porque por ejemplo el que el Señor la use ni siquiera pasa, porque si yo, bueno, ahí también hay temas donde nosotros tenemos que regular, por eso insisto, o me anticipo con una situación particular que dice él, conociendo a la persona,
zanco el camino, le digo lo que va a suceder. Es decir, y puede suceder que la cortemos, no pueda profetizar más, es decir, pero me tengo que anticipar esa situación particular. En un tema de necesidad, Dios seguramente va a ser la excepción, y eso no pasa con nosotros. Sí, como dice usted, probablemente Dios lo haga por necesidad, pero ¿afecta la credibilidad de la iglesia? Absolutamente. Absolutamente. Pero mi pastor, que viendo con respecto a la manifestación y todo esto, ¿no será más confiable? Con respecto, ¿cierto?, a todo esto de las manifestaciones, ¿no será más confiable la profecía escrita y los que profetizan, por ejemplo, cuando habla la palabra de que debemos juzgar, ¿cierto?, a los que profetizan? ¿No será juzgar la interpretación de lo que está diciendo, por ejemplo, los que hablan la profecía escrita? Porque yo creo que los que son los profetas son aquellos que hablan en el púlpito y dan a conocer el mensaje ya revelado. Entonces, cuando habla de juzgar, creo que habla con respecto a la interpretación que se le da a la palabra, ¿o no? Si es que volvemos al mismo punto. Cuando yo hablé de la continuidad del profeta, no hablaba de los profetas que profetizaban de arriba. Cuando tomamos los dos textos bíblicos, hablaba del ejercicio de la profecía, es decir, está presente en la iglesia. Consideramos profeta también al que profetiza, por supuesto. Entonces, se lo dije hace un instante atrás, si todos viviéramos alineados con Dios, mire, creo que ni profeta se levantaría en la iglesia. Porque la ausencia del profeta fue, amado, la santidad de la gente, que se ordenó el pueblo cuando caminó en santidad y dio la palabra, no había necesidad de profeta. Pastor, igual se entiende lo que se trata de preguntar respecto a los profetas que siguen o tienen un mal testimonio. Y la responsabilidad de la iglesia que tiene detrás de eso, porque es fácil decir, sí, el profeta tiene mal testimonio, bueno, ¿y la iglesia qué está haciendo? Lo otro que quería consultar era, por ejemplo, en el caso de que cuando la palabra dice de que la profecía debe ser sometida a la palabra, juzgada según la palabra, eso no lo tiene que hacer el mismo cuerpo profético, exclusivamente. Porque he visto esa mala práctica también, porque el mismo profeta que da la profecía defiende su profecía frente a los demás profetas. Claro, es que mira, aquí hay un tema, por eso lo puse en boga en el principio. Me hubiese gustado que el obispo Juan Carlos estuviera acá, porque como misión tenemos que tener claro. A ver, la necesidad de plantear este tema tiene que ver con buscar el perfil del profeta, que es lo que pide la misión. Pero, por ejemplo, el cuerpo profético en nuestra misión es una institución más. Organiza, tiene una cantidad de cosas, se toma una semana. Eso no es parte de su funcionalidad. No debiera ser parte del ejercicio. No están para una semana de trabajo. Yo una vez dije así en la iglesia, el año en pandemia se nos metieron a robar. Y yo hice responsable a los profetas ese día. Porque nos robaron como 700 lucas, no nos enteramos como hasta 2 días después. ¿Y por qué hago responsable al profeta? Porque estas cosas nos ocurren por los que tienen que estar en una esfera distinta a la de nosotros. Ellos perciben, ellos reciben del Señor lo que nos va a suceder. Y a más de alguien el Señor debiera haberle comunicado lo que nos está ocurriendo. Porque, amado, Dios puede impedir o permitir lo que nos sucede. Pero cuando todos a veces estamos más confundidos o empeñados en nuestras propias cosas, ¿qué podría el Señor intentar comunicarnos? ¿Qué podría intentar? Y apuntando al tema, vuelvo a repetirlo. Lo que quiero que quede claro, que el Señor en su soberana voluntad puede usar a alguien que no está en condiciones. Ahora nosotros tenemos que tomar acciones, y vuelvo a repetir lo que dije al hermano Leonardo, yo tengo que tomar acciones dentro de eso. Disciplinar, discipular, formar. ¿No se sujeta? Bueno, ahí viene también el punto donde nosotros tenemos que de alguna forma determinar cuál va a ser su credibilidad, su oportunidad dentro del lugar. Eso tenemos que tomar esa decisión. Entonces también como misión la idea es buscar que el pastor tenga un instrumento legal, porque insisto, parece que estamos un poco metiendo a la iglesia en una legalidad total. El tema es que los criterios han sido tan distintos que tenemos una cantidad de problemas por el tema del criterio. Entonces, entregar un instrumento también le permite al pastor ayudar a resolver situaciones como esta que escapan de las manos. Yo conozco, casos en Santiago, por ejemplo, donde la iglesia es la mayor responsable de la muerte de muchas personas que se les declaró sanidad de cáncer, esa persona dejó de tomar sus remedios, nunca más asistió a un lugar y murió, pues. Entonces, ¿y cuál es la frase? No es que el Señor lo sanó, ¿para qué? Mire la estupidez. Ese era como el parche, se ponían el parche ante el área. No, si el Señor lo sanó para llevarse, no, si nunca lo había sanado. Y así hay un montón de gente que murió en las iglesias con esa convicción. Y el consuelo era ese. No, si se lo llevó para allá, hermano, así que tranquilo, nomás se fue sanito para arriba. Hay dos tipos de sanidades.
Esas frases son comunes de escuchar. Son muy comunes. Pero puede ser que lo haya sanado de la letra del pecado. O no necesariamente. No, de cáncer. No es que está enfermo de cáncer, por ejemplo. Yo estudio de que dice que la Biblia hay que leerla, no sé, como no literal, algo así. Por ejemplo, que la sanidad, cuando habla de sanidad, habla de la sanidad del pecado. Todo como un enfoque espiritual. Mire, es que vuelvo a citar, si nosotros vamos al libro de Santiago y vamos desde el versículo 14 en adelante, ahí se entregan instrucciones como, por ejemplo, se debe dar por alguien que está enfermo en su salud física. Pero el versículo 16 habla de la enfermedad, ¿entiendes? Y podemos citar otros textos, pero ahí habla, y vuelvo a repetirlo, confesad vuestras ofensas, orad los unos por los otros y seréis sanados. Ahí vemos que el Señor está sanando, no el cuerpo físico, pero no necesariamente de la, por ejemplo, de la lepra del pecado. Ahí estamos sanando a alguien espiritualmente, de heridas, de cosas pendientes que tiene en su vida. Doctor, la tarea diferente, escuchar al hermano decir algo muy interesante, porque pregunta, está bien lo que usted explica. Está muy bien lo que explica usted, pero yo a mi iglesia, por ejemplo, le digo, todos tenemos que ir haciéndolo sutilmente, con inteligencia, por supuesto. O sea, aquí no se trata de matar a alguien y decirle, no, usted es comulgado de la iglesia. Cuando el profeta actúa no significa que el pastor o quien enseña no esté observando la situación como para ir corrigiendo la situación. Como dice el pastor, ahí tenemos que ir sugiriendo. Yo allá, por ejemplo, en mi iglesia, a 3 profetas les dije, bueno, ¿ustedes van a seguir en mi iglesia o se van a ir? Profeta y profeta de renombre, uno que estuvo por ahí. Entonces, bueno, si se quedan, van a tener que sujetarse a nuestras disposiciones como misión, como distrito, como iglesia. Los 3 decidieron quedarse, entonces van a aceptar lo que se les exige. Lo más que se les exige un poco de santidad, de orar, de estudiar la palabra y de ir santificándose cada vez más. Porque no quedan así a la libre forma de vida que ellos, porque escucho mucho esto decir de cómo puede un profeta estando mal ser usado por el Señor. No, es que hay responsabilidades que hay que ir corrigiendo estas malas prácticas, donde los profetas se creen de que ellos pueden hacer lo que quieren porque a ellos les habla Dios. Y el pastor no tiene nada que ver ahí, no. El pastor es el que dirige la iglesia. Y si no le gusta al hermanito como dirige el pastor, bueno, búsquese una iglesia que la acepten todas sus cosas. Pero las cosas sutilmente se van corrigiendo. Sutilmente. Como dice, en forma privada, en forma separada. Siempre en presencia de otras personas, porque después quizás qué puede decir el profeta que uno le dijo, siempre con testigo. Entonces hay que ir observando las situaciones y ir corrigiendo. No significa que vamos a dar libertad absoluta a que los que hacen lo que quieren van a estar ahí profetizándonos delante siempre. Entonces el cuidado que tenemos que tener como siervos del Señor y los que han sido indicados a presidir en la iglesia, y poco a poco, pero sutilmente, como Dios nos trata a nosotros. Sí, el apóstol Pablo, por ejemplo, si nosotros nos vamos a leer las 2 cartas de Corintios, nos vamos a encontrar que situaciones extremas requieren decisiones extremas. Y en el caso, por ejemplo, al analizar la primera carta de Corintios, fue una carta muy severa, que sacó a la luz toda la corrupción que había en la iglesia. Pablo, en el capítulo 7 de la segunda carta, habla de lo preocupado que le tenía haber enviado esa carta, porque era una carta severa, dura, muy confrontacional con los problemas que tenía la iglesia, pero sin embargo en el capítulo 7 él habla de que después de Tito llegó esa carta, y porque cuando se enviaba una carta no tan solo se entregaba y se iba, no, el enviado tenía que quedarse un año. Y en ese año observar si realmente se estaban generando los cambios, si hubo arrepentimiento, si realmente se generaron esos cambios para poder realmente llevar los antecedentes a Pablo, que estaba obviamente lejos. Entonces acá en el capítulo 7 Pablo habla del gozo que tenía, el gozo que tenía por lo que se generaron los cambios dentro de la iglesia de Corinto. Si bien es cierto, es una iglesia que estaba muy corrompida espiritualmente, pero esta iglesia fue haciendo los cambios. Y es algo a lo que estamos sujetos. ¿Por qué razón? Porque este es un ambiente espiritual, es un reino espiritual, donde Satanás, el diablo, tiene la capacidad de mimetizarse, de imitar, ¿entiendes? De falsear con mucha facilidad. Y es ahí donde también necesitamos tener, y aquí no hablo de niveles superiores, es decir, usted tiene un nivel espiritual, no, si usted tiene una buena comunión con Dios, una buena relación con Dios, una vida devocional, usted va a lograr identificar si está dentro de la voluntad del Señor y si no está, si hay claridad en ese sentido. Entonces es importante entender eso. Y doctor, ¿qué pasa con aquella persona que la conocemos como profeta, hermano o hermana? Pero desafortunadamente nunca lo vemos
en un curso bíblico, en un devocional. Nunca lo vemos estudiar la palabra, nunca participa en las actividades de la casa de oración como estudiante de la Escritura, pero que habitualmente quiere tener participación en el servicio con profecía, pero resulta de que en la forma de hablar se le nota que no tiene Biblia. Cuando un profeta, creo yo, y siempre lo he dicho, y mi pastor conoce esa opinión mía, con respecto de que para mí un profeta tiene que ser Biblia. Pero resulta que el hombre o la mujer no quiere participar. Nunca se le ve haciendo ni siquiera un devocional. Pero resulta que sí quiere figurar en el servicio con más de alguna profecía, o de continuo con profecía. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que no se quieren, o no figuran, no quieren aparecer, no quieren estar, no quieren participar, no sé, no quieren jugar las reglas que se les ha puesto como cristiano, como profeta en este caso, porque yo considero que un profeta está en un nivel bastante más superior que el resto de la hermandad, pero no quiere estudiar, no se le ve estudiar, no habla Biblia. Cuando ora, uno se da cuenta inmediatamente que no hay Biblia en su corazón. Uno se da cuenta inmediatamente de que no hay una vida de oración, quizás, no sé, yo no voy a poner en duda que tenga o no comunión con el Señor, eso lo sabe solamente el Señor y Él, pero uno se da cuenta, pues hermano, si uno se da cuenta, entre cristianos nos damos cuenta cuando nos encontramos con alguien que dice ser cristiano, y la conversación de cristiano, ¿dónde radica? En Dios y en la Biblia, y uno se nota inmediatamente que no hay Biblia en su corazón, no hay palabra. Tiene un vocabulario, como he dicho en otras ocasiones, un vocabulario ordinario. No me refiero a que sea grosero, no. Tiene un vocabulario común y corriente, ordinario. Y lo he dicho, Dios no usa un vocabulario vulgar para hablar en una profecía. Dios habla a través de la palabra. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué vamos a hacer como iglesia, como misión con esa gente que no se quiere sujetar, como decía nuestro pastor? ¿Qué va a pasar con eso? Tenemos que crear la instancia, como lo estamos haciendo en Temuco, nos reunimos una vez al mes, donde creamos la instancia para citar a estas personas y lograr trabajar con ellos. Es que hay un estatuto, existe un estatuto de profeta, y mientras no se elimine ese estatuto, sigue vigente. Lo que está diciendo el pastor, se van a crear nuevas instancias. Entonces, ese estatuto que dice que el profeta, que no se reuniera, ¿cierto?, en el círculo de estudio de los profetas, paró su función, ¿no? Y por ejemplo, y como regla general, son muchos los aspectos de la iglesia en que no solo el profeta debiera ser desvinculado de su función, sino que muchos que participan de la palabra, de la enseñanza, aún no están sujetos a esa regla. ¿Se da cuenta, no? Entonces lo que tenemos que hacer es crear instancias para poder llamar a estas personas, enseñarlas, educarlas. Y cuando usted las educa, no ve el cambio, no ve la solución a ese problema, ya hay que empezar a tomar determinaciones con respecto a su participación dentro de eso. Pero eso debiera ser la norma, eso debiera ser la regla. Pastor, una pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien recibe algo de Dios y no es ella o él el que ministra a la persona, porque trae una persona delante, ¿cierto?, y no es ella o él el que ministra, sino que va a buscar a otro y ese ministra? No sé si me logro expresar. Sí, mire, nosotros leemos un pasaje de las Escrituras, acabamos de leer un pasaje de las Escrituras porque hay una discusión, puede haber una discusión con respecto a eso, pero acabamos de leer un texto que ustedes a lo mejor no pusieron la atención, que cuando estén profetizando 2 o 3, si hay uno que está sentado y recibe del Señor una palabra profética, venga y el resto guarde silencio en relación a ese tema. Es decir, puede venir un profeta de allá, aunque otro esté orando por esa persona, interrumpir eso y declarar la palabra profética. Lo leyeron delante en un pasaje de las Escrituras, si ustedes pusieron atención en ese sentido. Ahora, con respecto a eso, también lo hemos revisado en la iglesia, porque ocurre que un hermano va, saca 5 o 6 personas, pero él se va y después deja a la gente ahí. Entonces esas cosas también tenemos que regularlas. ¿En qué sentido? Preguntarle por qué la sacó. ¿Cuál es el objetivo? Porque mandamos a gente a orar, pero esa gente no tiene idea por qué está orando por esa persona o por qué realmente la sacó, ¿me entiendes? Es como pasa, es lo que me pasa a mí cuando alguien, por ejemplo, predica y me invita a mí que yo ore por la gente. Es como descabellado, porque al final el que está ministrando, el que está experimentando lo que la palabra está haciendo, está arriba. Es como pedirle a otro que ore al final por alguien que no... Pero hay casos que sí puede suceder. ¿Por qué razón? Lo explico. Porque la persona que fue sacada adelante
no necesariamente está del rango del oficio de él, ¿me entiende? Porque esa persona no tiene el don de sanidad y lo que esta persona necesita es sanidad. Entonces Dios también puede enviar a buscar a alguien que sí tiene el don de sanidad, segundo, que necesita ser liberado. Entonces eso también puede ocurrir. Pero ahí es importante, por ejemplo, nosotros en la iglesia, yo me he reunido, la hermana Hilda es testigo, le pregunto a los hermanos, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que usted ve? Y cuando indagamos eso, comenzamos a darnos cuenta cuáles son las áreas de las personas. Entonces empezamos a dar indicaciones dónde y cómo tiene que desenvolverse. Entonces es súper claro, hay una hermana, por ejemplo, está la hermana Margarita, que nosotros conocemos. La hermana Margarita, ella ve la manifestación demoníaca y Dios le ha dado autoridad para reprender, para hacer retroceder eso. Entonces son funciones distintas las que tienen los profetas dentro del ejercicio, de este ejercicio. Mire, es que la palabra profeta es muy grande, el instrumento. Para mí es el instrumento, en este sentido. Entonces es importante ir ordenando eso, y ya lo decía Patito, la idea es buscar también un instrumento que nos ayude a mejorar el funcionamiento y los pastores tengan herramientas en relación a este sentido. Tengan herramientas en relación a este sentido. No sé cómo estamos con el tiempo. Ya, entonces ¿a qué hora volvemos? Tenía la hermana Marcela una pregunta. No, pero usted como que igual ha apuntado así, yo creo que acá podemos salir de muchas dudas, pero en nuestras iglesias es donde chocamos un poco, porque por lo menos nosotros llegamos allá y nos encontramos con una realidad que ojalá escucharan lo que estamos nosotros escuchando acá. Por ejemplo, nosotros en las juntas de oficiales, últimamente los 2-3 últimos meses se ha vuelto como un debate de cuál de todos los oficiales es más espiritual y cuál de todos da una idea mejor para poder abordar el tema profético. Y se ha hablado de levantar el cuerpo profético, pero yo creo que aquí parte desde el pastor, como dice usted, y lo importante y en lo que creo que como misión estamos a lo mejor planteando es fortalecer ese punto. Porque acá a lo mejor podemos entender ciertas cosas, entender que el profeta también va a caer, también se va a equivocar, pero el cómo abordar todos estos temas, y que creo que da para mucho, porque hay cosas que uno ni se logra imaginar, pero pasan dentro de la iglesia, pero a veces no se aborda de la mejor manera. Y el líder muchas veces por no querer pecar, por no querer a lo mejor, como decía Benjamín, blasfemar contra el Espíritu Santo, lo deja pasar, y en el fondo nos vamos dando cuenta de que a nivel espiritual como que la congregación va disminuyendo la fuerza, y creo que como misión como que nos urge poder apuntar hacia esa área. Cuando partimos al principio, ¿por qué quise sentar la base con el Espíritu Santo? Porque parte desde ahí. Si nuestro liderazgo no tiene una relación, no conoce íntimamente al Espíritu Santo, menos va a poder manejar lo que significan las esferas donde el Espíritu Santo se manifiesta y se desenvuelve. Entonces es importante también que nuestro liderazgo conozca. Nosotros hemos hecho, el pastor Luis sabe que hemos trabajado y hemos hecho este tema a nivel de líderes. El tema es que estos temas no se van bajando, no se van fusionando, no se van trabajando. Es decir, los pastores lo echan al bolsillo, muchos de estos documentos se van a una biblioteca y no se llevan a trabajar en la iglesia. Por eso al final tenemos un descontento, una preocupación, un caos, siguen sucediendo cosas llenas de confusión que se vienen trayendo. Y lo que dije yo en un minuto, si nosotros como misión no tenemos la fuente donde nuestros jóvenes, donde nuestras mujeres, donde nuestros hermanos se alimenten, van a buscar para alimentarse cualquier parte y comienza el tema de la aprobación, validación de otros métodos, de otras cosas que escapan fuera de la palabra, amado. Lo que estoy enseñando hoy día solo tiene fundamentos bíblicos. No le pregunté ni a Spurgeon ni a Moody, no me fui a ningún libro. Solo estoy buscando lo que está en las Escrituras y también haciendo una observación de las cosas que nos ocurren. Soy enemigo y con esto no digo que usted no lea libros, léalo. Pero tu pilar central de tu doctrina tiene que ser la Escritura. Así es simple. El Señor me puso en duda una vez el tema de Calvino. Porque aquí podemos batir otro tema, la salvación se pierde o no se pierde. Y el Señor me llevó a leer Calvino y los armenios. Me dijo el Señor, la palabra está por sobre Calvino y los armenios. Mi palabra está por sobre ellos. Porque me puedo ir a Constantino, pues. Constantino fue un medio solo para que la iglesia creciera, pero el sinvergüenza era porque necesitaba casarse de nuevo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver el contexto
de los escenarios donde ocurren, pero nuestro pilar central es las Escrituras y tenemos muchos antecedentes. Váyase a todas las cartas de Pablo, exceptuando la segunda carta, sí bien digo, de Timoteo, que es más bien personal, pero todas las cartas apuntan a las problemáticas que tienen las congregaciones. Este no es un problema de hoy. Las iglesias están llenas de problemas de este tipo y pasan por qué. Y ahí es donde Pablo dice, ¿saben de dónde vienen esos problemas? De sus deseos. ¿De dónde vienen sus conflictos? ¿De dónde vienen sus rivalidades? Vienen del hombre mismo, porque no tiene una relación con Dios. Entonces hoy día escuche bien, hoy día nos preocupamos más en examinar la vida de la persona, pero ni siquiera nos analizamos nosotros mismos. Hoy día soy capaz de, no sé, hacer una radiografía fulano y avengano, primero que la hiciste tú. Y siempre digo esto, el que esté limpio, ¿qué significa eso? Lo repito siempre. Nunca nadie estará lo suficientemente limpio para que quite la mirada de sí mismo y se ponga a mirar la vida de otros. Si todos nos enfocáramos en mirarnos a nosotros mismos y corregirnos, autodisciplinarnos, como dice la Escritura, seguramente seríamos mejores cristianos y seríamos una iglesia, amado, una iglesia que no sería capaz el enemigo y se cumpliría lo que dice el texto. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Por esa razón, cuando nosotros hagamos una introspección personal, y no tan solo adjudique los problemas de la iglesia a otros, sino cuántos de esos problemas provienen de mí. Mire, y termino leyendo esto, porque seguramente esto va a aclarar algunas dudas. Dice, vuelvo a leer, no es el resultado de la profecía de una coacción, sino más bien es el resultado del Espíritu Santo al profetizar. Y hay una colaboración entre el Espíritu Santo y el Espíritu humano. El hombre es un instrumento del Espíritu Santo, pero a modo de colega, y socio, racional, libre, cooperador, por lo tanto responsable. Lo interesante y a la vez misterioso, escuche esto, es que el Espíritu Santo en toda su perfección se combina con el espíritu humano en toda su imperfección. Una consecuencia de esto, en nuestra época de hoy, debido a nuestras debilidades, es el hecho que nuestra profecía es imperfecta. Ese es el hecho de que nuestra profecía sea imperfecta. La pureza de nuestra profecía está condicionada por el estado carnal del ser humano. Léame este último texto antes que nos vamos al break. Romanos 12:6. Vuelvo a repetirlo. La profecía o la pureza de nuestra profecía está condicionada por el estado carnal del ser humano. En la medida que el ser humano esté en santidad, vamos a tener una profecía más pura, más íntima del corazón de Dios. Amén. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos da, que no es dada, si el de profecía usese conforme a la medida de la fe. Está hablando del buen uso, del don que Dios ha puesto en nosotros, pero el buen uso está determinado por mi relación con Dios. No va a haber otro mejor uso si no nos alineamos nosotros. Y esto, y vuelvo a atender lo que dijo el pastor Cruzada el año pasado, cuando pretendo que este es el estándar para ciertas personas, es el estándar para todo cristiano, seas profeta o no seas. Entonces como que comenzamos a colocar ciertos estándares para algunos. No, este es el estándar para todo cristiano. Porque las necesidades que se van dando, recuerdo a la manifestación, es por el mal estándar que hay de cristianos. Porque si todos tuviéramos un buen estándar y viviéramos la palabra, vuelvo a persistir, el uso del profeta sería innecesario, en escasas oportunidades. ¿Cuántos minutos tiene para ir al baño? 10 minutos. 10 minutos.